Los Miserables, de Víctor Hugo. Los Miserables, tomo 5. Juan Valjean. Libro primero. La guerra dentro de 4 paredes. Capítulo 1. Caribdis del arrabal de San Antonio y Escila del arrabal del Temple. Las 2 barricadas memorables que es dado al observador de las enfermedades sociales mencionar no pertenecen al período en que pasa la acción de este libro. Esas 2 barricadas, símbolo ambas, bajo distintos aspectos de una terrible situación, surgieron durante la fatal insurrección de junio de 1848, la guerra más grande de las calles que ha visto la historia. Sucede a veces que, aun contra los principios, contra la libertad, la igualdad y la fraternidad, contra el voto universal, contra el gobierno de todos por todos, desde lo profundo de su angustia, de su desaliento, de su desnudez, de su fiebre, de sus aflicciones, de sus miasmas, de su ignorancia, de sus tinieblas, esa gran desesperada, la canalla, protesta, y el populacho da la batalla al pueblo. Los mendigos atacan el derecho común, la oclocracia se subleva contra el demos. Son días lúgubres, porque hay siempre, en esa misma demencia, cierto grado de derecho. Hay algo de suicidio en ese duelo, y estas palabras, que se consideran otras tantas injurias, mendigo, canalla, oclocracia, populacho, prueban, ay, más bien la culpa de los que reinan que la de los que padecen, más bien la culpa de los privilegiados que la de los desheredados. Nosotros nunca pronunciamos esas palabras sin dolor y respeto, porque cuando la filosofía sondea los hechos a que corresponden, encuentra en ellos frecuentemente muchas grandezas al lado de las miserias. Atenas era una oclocracia, los mendigos formaron la Holanda, el populacho salvó muchas veces a Roma y la canalla seguía a Jesucristo. Ningún pensador ha dejado de contemplar tal cual vez las magnificencias de abajo. En esa canalla, en esa pobre gente, en todos esos vagabundos, en todos esos miserables, de donde salieron los apóstoles y los mártires, pensaba sin duda San Jerónimo, cuando dijo esta misteriosa frase, fex urbis, lex orbis. La exasperación de esa muchedumbre que padece y que brota sangre, sus violencias contrarias a los principios que constituyen su vida, sus ataques al derecho, son golpes de estado populares y deben reprimirse. El hombre probo se sacrifica a hacerlo y combate a esa muchedumbre por lo mismo que la ama. Pero, ¿cuán excusable le parece a pesar de combatirla? ¿Cómo la venera, sin embargo, de resistirle? Es uno de esos momentos raros en que, obrando como debe obrarse, se siente algo que desconcierta y que casi disuade de seguir adelante. Preciso es insistir, pero la conciencia, satisfecha y todo, se encuentra triste, complicándose la ejecución del deber con la angustia del alma. Lo que sucedió en junio de 1848 fue, apresurémonos a decirlo, un hecho aparte, y casi imposible de clasificar en la filosofía de la historia. Todas las palabras que acabamos de escribir están por demás, tratándose de ese motín extraordinario donde se vio la santa ansiedad del trabajo reclamando sus derechos. Fue necesario combatirle y era un deber hacerlo, porque atacaba a la República. Pero en el fondo, ¿qué fue junio de 1848? Una rebelión del pueblo contra sí mismo. Mientras no se pierde de vista el asunto, no hay digresión. Así, permítasenos llamar por un momento la atención del lector a las 2 barricadas, únicas en su clase, que acabamos de nombrar y que caracterizaron aquella insurrección. Una cerraba la entrada del arrabal de San Antonio, otra impedía acercarse al arrabal del Temple. Las personas, delante de cuyas casas surgieron,
con un hermoso cielo azul de julio, aquellas dos terribles obras maestras de la guerra civil jamás las olvidarán. La barricada de San Antonio era monstruosa. Tenía 3 cuerpos y su anchura no bajaba de 700 pies. Cerraba de uno a otro ángulo la vasta embocadura del arrabal, es decir, 3 calles. Abarrancada, dentellada, cortada en pedazos, con una inmensa grieta por almena, con sus puntales a guisa de baluartes, con sus salientes acá y allá, fuertemente apoyada en los 2 grandes promontorios de casas del arrabal, elevábase como una calzada ciclópea en el fondo de la terrible plaza que ha visto el 14 de julio. 19 barricadas se sucedían en la profundidad de las calles, detrás de esta barricada madre. Con solo verla, sentíase en el arrabal el inmenso padecimiento agonizante, cuando ha llegado a ese momento de apuro en que la desesperación quiere convertirse en catástrofe. ¿De qué estaba hecha aquella barricada? De los escombros de 3 casas de 6 pisos, demolidas expresamente, decían unos. El prodigio de todas las cóleras, decían otros. Tenía el lamentable aspecto de todas las construcciones del odio, la ruina. Podía preguntarse, ¿quién ha edificado esto? Y también, ¿quién ha destruido esto? Era la obra improvisada de la fermentación. Aquí, esta puerta, esa reja, aquel alero, ese dintel, ese escalfador roto, aquella marmita cascada, dádnoslo todo, arrojadlo todo, echad a rodar, tirad, cavad, desmantelad, derribad, demoled todo. Era la cooperación del empedrado, del morrillo, de la viga, de la barra de hierro, del trapo viejo, del piso hundido, de la silla desfondada, del troncho de col, del harapo, de la maldición. Era una mezcla de lo grande y de lo pequeño. Era el abismo parodiado por el barullo, la masa junto al átomo, el lienzo de pared arrancado y la escudilla rota, la fraternidad amenazadora de todos los escombros. Sísifo había arrojado allí su peñasco y Job su teja. Era, en suma, una cosa terrible, el Acrópolis de los descamisados. Carretas volcadas accidentaban el declive. Un inmenso carromato estaba allí expuesto, de un lado a otro, con el eje hacia arriba, y parecía una cuchillada en aquel frontispicio tumultuoso. Un ómnibus, subido alegremente a fuerza de brazos a la cima de este hacinamiento de cosas, como si los arquitectos de tan horrible construcción hubiesen querido añadir la burla al espanto, ofrecía su lanza a no sabemos qué caballos del aire. Aquella gigantesca masa, aluvión del motín, figuraba al espíritu el osa sobre pelión de todas las revoluciones, 93 sobre 89, el 9 de Termidor sobre el 10 de agosto, el 18 de Brumario sobre el 21 de enero, Vendimiario sobre Pradial, 1848 sobre 1830. El sitio valía la pena, y semejante barricada era digna de aparecer en el punto mismo de donde había desaparecido la Bastilla. Si el océano construyese diques, serían por este estilo. La furia de la ola estaba impresa en aquel inmenso parapeto. Aquí la ola era la muchedumbre. Creíase ver el tumulto petrificado, creíase oír zumbar por cima de la barricada, como sobre una colmena, a las enormes abejas tenebrosas del progreso violento. ¿Era aquello un conjunto de malezas? ¿Era una bacanal? ¿Era una fortaleza? El vértigo parecía haberla construido con sus alas. Notábase algo de cloaca en aquel reducto y algo de olímpico en aquel desorden. Percibíanse, en una mezcolanza llena de desesperación, caballetes de tejados, pedazos de buhardillas con su papel pintado, vidrieras enteras esperando el cañón sobre los escombros, chimeneas, armarios, mesas, bancos, desbarajuste horrible, y esas 1000 cosas que desecha hasta el mendigo
y que contienen al mismo tiempo el furor y la nada. Habríase dicho que era el harapo de un pueblo, harapo de madera, de hierro o de bronce, de piedra, y que el arrabal de San Antonio lo había lanzado a su puerta con un colosal escobazo, haciendo de su miseria su barricada. Pedruscos parecidos a tajos, cadenas dislocadas, armazones de vigas con forma de horcas, ruedas horizontales saliendo de los escombros, amalgamaban al edificio de la anarquía la sombría figura de los antiguos suplicios sufridos por el pueblo. La barricada de San Antonio echaba mano de todo. De ella salía cuanto la guerra civil puede arrojar a la cabeza de la sociedad. No era un combate sino un parasismo. Las carabinas que defendían el reducto, entre las cuales había algunos trabucos, enviaban pedazos de loza, huesecillos, botones, hasta aldabillas de las mesas de noche, proyectiles peligrosos a causa del cobre. La barricada estaba furiosa, atronaba los aires con un clamor indecible. En ciertos instantes, provocando al ejército, se cubría de gente y de tempestad. Coronábala una baraúnda de flameantes cabezas, un hormiguero hervía dentro, tenía una cresta espinosa de fusiles, sables, palos, hachas, picas y bayonetas, una ancha bandera roja crujía al impulso del viento. Oíanse los gritos de mando, las canciones de ataque, los redobles del tambor, los sollozos de las mujeres y las carcajadas tenebrosas de los mendigos. Era descomunal y parecía estar viva. Como del lomo de un animal eléctrico, salía de ella un chisporroteo de rayos. El espíritu de revolución cubría con su nube aquella cima donde resonaba la voz del pueblo, semejante a la de Dios. Una extraña majestad se desprendía de aquella titánica banasta de escombros. Era al propio tiempo un montón de basura y el Sinaí. Como hemos dicho antes, atacaba en nombre de la revolución. ¿A qué? A la revolución. Aquella barricada, el acaso, el desorden, el azoramiento, el error, lo desconocido, tenía frente a sí la asamblea constituyente, la soberanía del pueblo, el sufragio universal, la nación, la república. Era la Carmañola retando a la marsellesa. Reto insensato, pero heroico, porque este antiguo arrabal es un héroe. El arrabal y el reducto se auxiliaban mutuamente. El reducto servía de respaldo al arrabal y el arrabal de arrimo al reducto. Ostentábase la gran barricada como un arrecife donde iba a estrellarse la estrategia de los generales de África, sus cavernas, sus excrecencias, sus verrugas, sus jibas gesteaban, digámoslo así, y se reían con mofa bajo el humo. La metralla se perdía en lo deforme, los obuses se sumergían y engolfaban allí. Las balas no hacían más que ensanchar los agujeros. ¿Qué valía disparar contra el caos? Y los regimientos, acostumbrados a las más terribles visiones de la guerra, miraban con inquietos ojos aquel reducto, especie de fiera, jabalí en lo erizado, montaña en lo enorme. A un cuarto de legua de allí, de la esquina de la calle vieja del Temple que desemboca en el boulevard, cerca del Château d'Eau, si se sacaba atrevidamente la cabeza fuera de la punta formada por la delantera del almacén de Talmagne, se percibía a lo lejos, más allá del canal, en la calle que sube las rampas de Belleville, al fin de la calzada, una pared extraña que llegaba al segundo cuerpo de las fachadas de las casas, especie de guión entre los edificios de la derecha y de la izquierda, como si la calle hubiese doblado por sí misma su pared más alta para cerrarse bruscamente. Esta pared estaba construida de adoquines y era recta, perpendicular, nivelada con escuadra, tirada a cordel. Faltábale sin duda el cimiento, pero como en ciertas paredes romanas, esto no perjudicaba a su rígida arquitectura. Adivinábase la profundidad viendo la elevación.
La cornisa era matemáticamente paralela a la base. Distinguíanse de trecho en trecho sobre la parda superficie troneras casi invisibles parecidas a hilos negros y separadas unas de otras por espacios iguales. La calle hasta donde alcanzaba la vista estaba desierta y todas las puertas y ventanas cerradas. Surgía en el fondo aquella barrera que transformaba la calle en callejuela sin salida, pared inmóvil y tranquila donde no se veía a nadie ni se oía nada, ni siquiera un grito, el más leve ruido, un soplo. Parecía un sepulcro. El resplandeciente sol de junio inundaba con su luz aquel objeto terrible. Era la barricada del arrabal del Temple. Aún los más atrevidos, desde que llegaban a aquel sitio y la veían, no podían menos de ponerse pensativos ante la misteriosa aparición. Era una cosa bien proporcionada, las partes ajustaban y encajaban perfectamente, el todo rectilíneo, simétrico y fúnebre. Había allí ciencia y tinieblas. Conocíase que el jefe de la barricada era un geómetra o un espectro. Se la miraba y se hablaba en voz baja. De tiempo en tiempo, si alguno fuese soldado, oficial o representante del pueblo, se aventuraba a atravesar la solitaria calzada, oíase un silbido agudo y débil, y el transeúnte caía herido o muerto. O si se libraba, veíase la bala penetrar en algún postigo cerrado, en el hueco entre dos piedras o en el yeso de la pared. A veces la bala era de cañón, porque la gente de la barricada había hecho de dos trozos de tubos de bronce de los del gas, tapados en un extremo con estopa y cenizados, cañoncitos. No se gastaba inútilmente la pólvora, casi todos los tiros daban en el blanco. Había acá y allá algunos cadáveres y charcos de sangre en el empedrado. Me acuerdo de una mariposa blanca que volaba de un lado a otro. El estío no abdica jamás. En las cercanías, el piso de las puertas cocheras estaba lleno de heridos. Conocía uno allí que era blanco de algún fusil invisible y que toda la calle estaba bajo la puntería de las bocas de fuego. Los soldados de la columna de ataque, amontonados detrás de la especie de albardilla que forma a la entrada del arrabal del Temple el puente cintrado del canal, observaban, graves y pensativos, aquel lúgubre reducto, aquel objeto inmóvil, impasible, de donde salía la muerte. Algunos se arrastraban boca abajo hasta lo alto de la curva del puente, cuidando de que no asomasen sus chacós. El valiente coronel Montagnard admiraba, estremeciéndose, esta barricada. «¡Qué bien construida está!», decía a un representante. «No hay una piedra más saliente que otra. Parece porcelana». En aquel momento una bala le rompió la cruz que llevaba sobre el pecho y cayó. «¡Cobardes!», se oía gritar. «Pero si no se presentan, que se les vea a lo menos. No se atreven a presentarse». La barricada del arrabal del Temple, defendida por 80 hombres y atacada por 10.000, resistió 3 días. Al cuarto se hizo como Zacha y Constantina. Se agujerearon las casas, se entró en ellas por los techos y la barricada fue tomada. Ninguno de aquellos 80 cobardes pensó en huir. Todos sucumbieron excepto el jefe, Barthélemy, de quien hablaremos luego. La barricada de San Antonio era el tumulto de los truenos, la del Temple era el silencio. Entre ambos reductos había la misma diferencia que entre lo formidable y lo siniestro. Uno parecía la boca de una fiera, el otro una máscara. Admitiendo que la gigantesca y tenebrosa insurrección de junio estaba compuesta de una cólera y de un enigma, sentíase en la primera barricada al dragón y detrás de la segunda a la esfinge. 2 hombres habían edificado aquellas 2 fortalezas, el uno llamado Cournet y el otro Barthélemy. Cournet hizo la barricada de San Antonio y Barthélemy la del Temple. Cada una era la imagen de su constructor.
Cournet tenía elevada estatura, espaldas anchas, rostro colorado, fuerza colosal, corazón atrevido, alma leal, vista sincera y terrible. Era intrépido, enérgico, irascible, violento. El más cordial de los hombres, el más formidable de los combatientes. La guerra, la lucha, la pelea eran su aire respirable y le ponían de buen humor. Había sido oficial de marina y en sus gestos y voz se adivinaba que salía del océano y que venía de la tempestad. El huracán le acompañaba en medio de los combates. Sin tener en cuenta el genio, había en Cournet algo de Danton, así como, prescindiendo de la divinidad, había en Danton algo de Hércules. Barthélemy, flaco, de pobre apariencia, pálido, taciturno, era una especie de pilluelo trágico que, abofeteado por un municipal, le espió, le aguardó y le mató, habiendo ido a presidio a los 17 años. Salió e hizo esta barricada. Más adelante, por una complicación fatal, hallándose ambos proscritos en Londres, Barthélemy mató a Cournet. Fue un duelo fúnebre. Algún tiempo después, cogido en una de esas misteriosas aventuras donde la pasión se mezcla, catástrofe en que la justicia francesa ve circunstancias atenuantes y la justicia inglesa sólo ve la muerte, Barthélemy fue ahorcado. La sombría construcción social está hecha de manera que, gracias a las privaciones materiales, gracias a la oscuridad moral, aquel desgraciado ser que contenía una inteligencia firme de seguro, quizá grande, empezó por el presidio en Francia y acabó por la horca en Inglaterra. Barthélemy, en las ocasiones solemnes, no enarbolaba más que una bandera, la negra. Fin del capítulo 1 del libro primero. Los Miserables, de Víctor Hugo. Tomo 5, capítulo 2 del libro primero. De cómo en el abismo no puede hacerse más que hablar. 16 años habían pasado en la subterránea educación del motín, y junio de 1848 sabía más que junio de 1832. La barricada de la calle de la Chanvrerie era solo un bosquejo y un embrión, comparada con las dos colosales barricadas que acabamos de describir, mas para su época era formidable. Los insurrectos, bajo la inspección de Enjolras, pues Mario no veía ya nada, habían aprovechado la noche. La barricada había sido no sólo reparada, sino aumentada. Se la había levantado 2 pies más. Algunas barras de hierro entre las piedras parecían lanzas en ristre. Escombros de diferentes clases, traídos de todos lados y añadidos, complicaban la armazón exterior. El reducto había sido restaurado hábilmente, por dentro como pared y por fuera como maleza. Habíase recompuesto la escalera de adoquines que permitía subir a él como al muro de una ciudadela. Se había hecho el arreglo de la barricada, la sala baja estaba libre de estorbos, la cocina convertida en hospital, la cura de los heridos practicada. Se había recogido la pólvora esparcida por el suelo y en las mesas, fundido balas, fabricado cartuchos, aprontado hilas, distribuido las armas caídas, limpiado el interior del reducto, quitado los escombros, llevado los cadáveres. A los muertos se les depositó en la callejuela de Montour, de la que los insurrectos continuaban siendo dueños. Por mucho tiempo se han visto las sangrientas señales en el empedrado. Entre los muertos había 4 guardias nacionales de las afueras, cuyos uniformes mandó recoger Enjolras. Este había aconsejado 2 horas de sueño. Un consejo de Enjolras era una consigna, y sin embargo sólo se aprovecharon de él 3 o 4 personas. Feuilly empleó aquellas 2 horas en grabar esta inscripción en la pared que daba frente a la taberna: vivan los pueblos. Estas 3 palabras, escritas en la piedra con un clavo,
se leían allí aún en 1848. Las tres mujeres se habían aprovechado de la noche para desaparecer definitivamente. Así quedaban más a sus anchas los insurrectos. Sin duda, ellas encontrarían medio de refugiarse en alguna casa vecina. Casi todos los heridos podían y querían aún combatir. Había en la cocina, que según hemos dicho, hacía veces de hospital, sobre una litera, formada de colchones y haces de paja, 5 hombres gravemente heridos, entre ellos 2 guardias municipales. A estos últimos se les atendió primero. En la sala baja no quedaron más que Mabeuf, cubierto con el paño negro, y Javert atado al poste. «Esta es la sala de los muertos», dijo Enjolras. En lo interior de esta sala, apenas alumbrada por una vela, hacia el fondo, hallándose la mesa mortuoria detrás del poste, como una barra horizontal, Javert y Mabeuf, el uno de pie y el otro tendido, figuraban una especie de cruz grande y algo vaga. La lanza del ómnibus, aunque rota por los disparos de los fusiles, estaba aún en disposición de colgar de ella una bandera, y Enjolras, que tenía la cualidad propia de un jefe de ejecutar siempre lo que decía, ató a aquella asta el vestido agujereado y sangriento de Mabeuf. No era posible preparar comida alguna, pues no había ni pan ni carne. Los 50 hombres de la barricada, en las 16 horas que llevaban de estar allí, habían consumido pronto las mezquinas provisiones de la taberna. En un instante dado, toda barricada que resiste se convierte inevitablemente en la balsa de la medusa. Fue preciso resignarse a tener hambre. Eran las primeras horas del 6 de junio, de ese día espartano en que Juana, en la barricada de Saint-Merry, rodeado de insurrectos que pedían pan, respondía a todos aquellos combatientes: «¿Para qué? Son las 3 y a las 4 habremos ya muerto». Como no había qué comer, Enjolras prohibió que se bebiera. Quitó el vino y puso a ración el aguardiente. Habíanse encontrado en la cueva 15 botellas herméticamente selladas. Enjolras y Combeferre las examinaron. El último dijo mientras subía: «Son efectos viejos del tío Hucheloup, que empezó por ser droguista». «Esto tiene trazas de verdadero vino», observó Bossuet. «Es una suerte que Grantaire duerma, pues si no, esas botellas peligrarían». Enjolras, a pesar de los murmullos, puso su veto a las 15 botellas, y para que nadie las tocara y se las considerase como sagradas, las mandó colocar debajo de la mesa donde yacía Mabeuf. A las 2 de la madrugada se contaron los combatientes, y resultó que aún quedaban 37. El día empezaba a despuntar. Acabábase de apagar la antorcha que se había vuelto a colocar en su alvéolo de adoquines. El interior de la barricada, especie de pequeño patio usurpado a la calle, estaba anegado en tinieblas y se parecía, al través del vago horror crepuscular, al puente de un buque abandonado. Los combatientes, yendo y viniendo, se movían allí como formas negras. Por cima de este horrible nido de sombras, los pisos de las casas mudas se bosquejaban lívidamente, y en la parte superior se veían blanquear las chimeneas. El cielo ofrecía ese hermoso matiz indeciso entre blanco y azul. Los pájaros volaban, cantando alegremente. La casa alta, que formaba el fondo de la barricada, mirando hacia levante, tenía en su techo un reflejo de color de rosa. En el ventanillo del tercer piso, el aire de la mañana agitaba los cabellos blancos sobre la cabeza del hombre muerto. «Me alegro de que hayan apagado la antorcha», decía Courfeyrac a Feuilly. «Me incomodaba verla doblarse a impulso del viento, pues parecía tener miedo. La luz de las antorchas es como la prudencia de los cobardes, alumbra mal porque tiembla». El alba despierta a los ánimos como despierta a los pájaros. Todos hablaban. Joly,
al ver a un gato andando por el canal de un tejado, prorrumpió en este arranque filosófico. ¿Qué es el gato? Un correctivo. Después de hacer Dios al ratón, hizo enseguida al gato. El gato es la fe de ratas del ratón. El ratón más el gato es la prueba revisada y corregida de la creación. Combeferre, rodeado de estudiantes y obreros, hablaba de los muertos, de Juan Prouvaire, de Bahorel, de Mabeuf, hasta de Cabuc y de la tristeza severa de Enjolras. Decía: Armodio y Aristogitón, Bruto, Quereas, Stephanus, Cromwell, Carlota Corday, Sand, todos han tenido, después de dar el golpe, su momento de angustia. Nuestro corazón es tan propenso a estremecerse y la vida humana es un misterio tan grande que aun en el caso de un homicidio cívico, de un homicidio libertador, si los hay, el remordimiento de haber herido a un hombre excede a la alegría de haber servido al género humano. Y un minuto después, como acontece de ordinario en las conversaciones, por una transición a que dieron margen los versos de Juan Prouvaire, Combeferre se puso a comparar entre sí a los traductores de las geórgicas, a Rouault con Cournand, a Cournand con Delille, indicando los pasajes traducidos de Malfilâtre, particularmente los prodigios de la muerte de César. El nombre de César le condujo naturalmente a hablar de Bruto. César, decía Combeferre, mereció caer. Cicerón trató con severidad a César, y tenía razón para hacerlo. Aquella severidad no es la diatriba. Cuando Zoilo insulta a Homero, cuando Mevio insulta a Virgilio, cuando Bizet insulta a Molière, cuando Pope insulta a Shakespeare, cuando Fréron insulta a Voltaire, se cumple una antigua ley de envidia y de odio. Los genios atraen la injuria. Los grandes hombres son siempre más o menos zaheridos, pero Zoilo y Cicerón son dos entidades diferentes. Cicerón hizo con el pensamiento la misma justicia que Bruto con la espada. En cuanto a mí, vitupero esta última justicia, pero la antigüedad la admitía. César, violador del Rubicón, confiriendo como procedentes de él las dignidades que procedían del pueblo, no levantándose a la entrada del Senado, observaba, según dice Eutropio, la conducta de un rey, y casi de un tirano, regia ac poene tiránica. Era un grande hombre, tanto peor o tanto mejor, pues la lección así es más elevada. Sus 23 heridas me afectan menos que la saliva escupida a la frente de Jesucristo. César es inmolado por los puñales de los senadores. Cristo es abofeteado por los sirvientes. Allí donde es mayor el ultraje, se siente a Dios. Bossuet, dominando desde la parte más alta de un montón de adoquines toda aquella charla, gritaba carabina en mano: «Oh, Cid Ateneo! ¡Oh, Mirrino! ¡Oh, Probalinto! ¡Oh, gracias de la Eántide! ¿Quién me dará que pronuncie los versos de Homero como un griego de Laurio o de Adapteón?» Fin del capítulo 2. Los Miserables, de Víctor Hugo. Tomo 5. Capítulo 3 del libro primero. Claridad y sombra. Enjolras había ido a hacer un reconocimiento, saliendo por la callejuela de Montour y serpenteando a la orilla de las casas. Los insurrectos estaban llenos de esperanza. La manera como habían rechazado el ataque de la noche les inducía casi a despreciar de antemano el ataque de la mañana. Aguardábanle sonriéndose y creían en el triunfo tanto como en la causa que sustentaban. Por otra parte, iba a llegarles evidentemente un socorro y contaban con él. Arrastrados por esa facilidad de profecía victoriosa, que es una de las fuerzas del francés en la lucha, dividían en 3 fases seguras el día próximo a clarear. A las 6 de la mañana, la unión de un regimiento que estaba ganado. A las 12, la insurrección de todo París. A la puesta del sol, la revolución.
oíase la campana de Saint-Merry, que no había cesado un solo minuto de tocar a rebato desde la víspera, lo cual probaba que la otra barricada, la grande, la de Juana, seguía resistiendo. Todas estas esperanzas se comunicaban de uno a otro grupo en una especie de murmullo, a un tiempo alegre y formidable, que se parecía al zumbido belicoso de una colmena. Enjolras apareció de nuevo. Volvía de su sombrío paseo de águila en la oscuridad exterior. Escuchó un instante la expresión de aquella alegría, con los brazos cruzados y la mano en la boca. Después, fresco y sonrosado, en medio de la blancura matinal creciente, dijo: todo el ejército de París está sobre las armas. La tercera parte de ese ejército pesa sobre la barricada que defendéis, y además la Guardia Nacional. He distinguido los chacos del quinto de línea y las banderas de la sexta legión. Dentro de una hora seréis atacados. En cuanto al pueblo, ha mostrado ayer efervescencia, pero hoy ya no se mueve. No hay nada que esperar, ni un arrabal, ni un regimiento. Estáis abandonados. Estas palabras cayeron sobre los bulliciosos grupos, causando el efecto de la primera gota de la tempestad que cae sobre un enjambre. Todos quedaron mudos. Hubo un momento de inexplicable silencio en que se habría oído volar a la muerte. Este momento fue corto. Una voz que salió del fondo de los grupos gritó a Enjolras: bien está. Elevemos la barricada a 20 pies de altura y muramos todos. Ciudadanos, hagamos la protesta de los cadáveres. Mostremos que si el pueblo abandona a los republicanos no abandonan al pueblo. Aquella palabra expresaba, desprendiéndose de la penosa nube de ansiedades individuales, el pensamiento de todos, y así fue acogida con entusiastas aclamaciones. Jamás se ha sabido el nombre de la persona que habló así. Alguno de esos que visten blusa, ignorado, desconocido, olvidado, un héroe del momento, ese grande anónimo que se mezcla siempre en las crisis humanas y en los génesis sociales, y que en un instante dado pronuncia con tono sublime la palabra decisiva, desvaneciéndose en las tinieblas después de representar por un minuto a la claridad de un relámpago, al pueblo y a Dios. Esta inexorable resolución era tan unánime entre los sublevados del 6 de junio de 1832 que casi a la misma hora, en la barricada de Saint-Merry, se lanzaba este grito, conservado por la historia y del cual hace mención el proceso: désenos o no auxilio, ¿qué importa? Muramos aquí hasta el último. Las dos barricadas, según se ve, aunque aisladas materialmente, se comunicaban entre sí. Fin del capítulo 3. Los Miserables, de Víctor Hugo. Tomo 5. Capítulo 4 del libro primero. 5 menos y 1 más. Después que el desconocido que decretó la protesta de los cadáveres hubo hablado y dado la fórmula del sentimiento común, brotó de todos los labios un grito de extraña satisfacción, grito terrible, fúnebre por el sentido y triunfal por el acento. ¡Viva la muerte! ¡Muramos todos aquí! ¿Por qué todos?, dijo Enjolras. ¡Todos! ¡Todos! La posición, dijo Enjolras, es buena. La barricada es excelente. 30 hombres bastan. ¿Por qué sacrificar 40? Porque ninguno querrá marcharse, replicaron todos. Ciudadanos, exclamó Enjolras con cierta vibración casi de cólera en la voz. La república no es bastante rica en hombres para hacer gastos inútiles. La vanagloria es un despilfarro. Si el deber respecto de algunos es marcharse, hay que cumplirlo como otro deber cualquiera. Enjolras, el hombre principio, tenía sobre sus correligionarios esa especie de omnipotencia que se desprende de lo absoluto.
y con todo empezaron a oírse murmullos. Enjolras, jefe hasta la punta de los dedos, viendo que había quien murmurase, insistió y repuso con elevado tono: que los que teman no ser más que 30 lo digan. Los murmullos aumentaron. Además, observó una voz de entre el grupo: marcharse es más difícil de lo que se piensa. La barricada está cercada por todas partes. Menos por el lado de los mercados, dijo Enjolras. La calle de Mondetour está libre, y siguiendo la de Predicadores se puede llegar al mercado de los Inocentes. Y allí, añadió otra voz del grupo, no habrá medio de escapar. Se tropezará con alguna patrulla de tropa de línea, o de las afueras, que al ver a un hombre de blusa y gorra preguntará: ¿de dónde vienes? De la barricada, tal vez. Y examinando las manos del fugitivo y notando que huelen a pólvora, le fusilarán. Enjolras, sin responder, tocó a Combeferre en el hombro y ambos entraron en la sala baja. Al cabo de un momento salieron. Enjolras traía en sus 2 manos los 4 uniformes que había mandado reservar, y Combeferre le seguía con las correas y los chacos. Vistiendo este uniforme, dijo Enjolras, es fácil mezclarse con las filas y huir. Hay para 4 personas. Y arrojó en el suelo desempedrado los 4 uniformes. Nadie se movió en aquel estoico auditorio. Combeferre tomó la palabra. Vamos, dijo, es preciso tener algo de lástima. ¿Sabéis de qué se trata aquí? Pues se trata de las pobres mujeres. Veamos. ¿Hay o no esposas, hijos, madres que mecen la cuna con sus pies y que tienen alrededor de sí montones de chicuelos? Aquel de entre vosotros que no ha sentido jamás el calor del seno materno, levante la mano. Ah, ¿queréis morir? También yo que os hablo. Pero no quiero ver junto a mí espectros de mujeres, torciéndose los brazos en su desesperación. Morid si lo deseáis, pero no causéis la muerte. Los suicidios, como el que va a verificarse aquí, son sublimes, pero el suicidio debe reducirse a estrechos límites, y en cuanto se extienda a vuestros parientes, toma el nombre de asesinato. Pensad en las cabecitas rubias, pensad en los cabellos blancos. Oíd. Enjolras acaba de decirme que ha visto hace poco, en la esquina de la calle del Cisne, una ventana de un 5º piso alumbrada, y al través de los vidrios la vacilante sombra de una cabeza de anciana, que tenía trazas de haber pasado la noche aguardando. Quizá sea la madre de alguno de vosotros. Pues bien, ese que se marche, que se dé prisa a ir en busca de su madre y decirle: madre, aquí estoy, y que vaya tranquilo, pues no dejaremos por eso de cumplir nuestro deber. Cuando se sostiene a sus parientes con el trabajo de sus brazos, no hay derecho a sacrificarse, porque equivale a desertar de la familia. Pero, ¿y los que tienen hijos, hermanas? ¿Habéis pensado bien en ello? Desafiáis a la muerte, morís, perfectamente. Pero, ¿y mañana? Ahí quedan esas jóvenes sin pan. Porvenir terrible. El hombre mendiga, la mujer vende. Ah, esos seres hermosos tan llenos de gracia y dulzura, que se adornan la cabeza con gorros de flores, que bañan la casa de castidad, que cantan, que charlan, que son como un perfume vivo, que prueban la existencia de los ángeles en el cielo con la pureza de las vírgenes en la tierra. Esa Juana, esa Luisa, esa Lola. Adorables y honestas criaturas, vuestra bendición y vuestro orgullo van, Dios mío, a tener hambre. ¿Qué queréis que os diga? Hay un mercado de carne humana, y para alejarlas de él no bastarán vuestras manos de espectros, trémulas a su alrededor. Pensad en la calle, pensad en el baldosado cubierto de transeúntes, pensad en las tiendas por delante de las cuales pasan y vuelven a pasar mujeres descotadas y sumidas en el fango. También esas mujeres han sido puras. Los que tenéis hermanas, pensad en ellas. La miseria, la prostitución, los municipales, San Lázaro.
tales son los abismos que se abren ante esas delicadas y bonitas jóvenes, frágiles maravillas de pudor, donaire y belleza más frescas que las lilas del mes de mayo. Ah, habéis muerto, no estáis ya a su lado. Perfectamente. Habéis querido librar al pueblo de los reyes y entregáis a la policía vuestras hijas. Amigos, tened a lo menos compasión. Se piensa de ordinario tampoco en las mujeres, en las infelices mujeres. Se fía en que no han recibido la educación de los hombres, se les impide leer, pensar, ocuparse en política. Pero les impediréis que vayan esta tarde a la morgue y que conozcan allí vuestros cadáveres. Ea, es preciso que los que tienen familia sean buenos muchachos, nos den un apretón de manos y se marchen, dejándonos aquí solos con nuestra obra. Comprendo que se necesita valor para marcharse. Es difícil, pero cuánta más dificultad, más mérito. Dícese, tengo un fusil, estoy en la barricada y me quedo. Son cosas que se dicen pronto, pero amigos míos, hay un mañana y ese mañana no amanecerá para vosotros, y sí para vuestras familias. ¿Y cuántos padecimientos? ¿Sabéis lo que es de un lindo niño, sano, con mejillas de rosa que picotea y retoza y ríe y exhala dulce frescor al besarle en cuanto se le abandona? He visto uno que apenas levantaba del suelo. Su padre había muerto y unas pobres gentes le habían recogido por caridad. Pero es el caso que no tenían pan para sí, y el niño estaba siempre con hambre. Era en invierno, no lloraba, veíasele arrimarse a la estufa, donde jamás había lumbre, y cuyo tubo, como sabéis, se pega con betún amarillo. El pobre niño arrancaba con sus deditos un poco de aquel betún y se lo comía. Tenía la respiración ronca, la cara lívida, las piernas flojas, el vientre abultado. No decía nada. Si le hablaban, no respondía. Ha muerto. Le llevaron a morir al hospicio de Necker, y estando yo allí de interno le vi. Ahora, si hay entre vosotros padres que consideran una dicha ir a pasear el domingo, teniendo en su robusta mano la manita de su hijo, figúrense en aquel niño el suyo. Cuitadillo. Me parece aún verle desnudo en la mesa de las disecaciones anatómicas, con las costillas asomándole bajo la piel, como las fosas bajo la hierba de un cementerio. Se le encontró una cosa parecida a cieno en el estómago y ceniza en los dientes. Vamos, probemos a consultar nuestra conciencia y nuestro corazón. La estadística demuestra que la mortalidad de los niños abandonados es de 55%. Lo repito, aquí se trata de las esposas, de las madres, de los hijos, de los chiquitines. ¿Se os habla acaso de vuestras personas? Harto se sabe lo que valéis. Harto se sabe que sois todos unos valientes, par 10, que os alegráis y envanecéis de dar la vida por la santa causa, que os sentís elegidos para morir útil y magníficamente, y que todos vosotros queréis participar del triunfo. Enhorabuena, pero no estáis solos en el mundo. Hay otras personas en quienes es preciso pensar, y no debemos ser egoístas. Todos bajaron la cabeza con un aire sombrío. Extrañas contradicciones del corazón humano en los momentos más sublimes. Combeferre, que hablaba así, no era huérfano. Acordábase de las madres de los otros y olvidaba la suya. Iba a morir. Era egoísta. Mario, en ayunas, calenturiento, sucesivamente burlado en todas sus esperanzas, encallado en el dolor, el más sombrío de los naufragios, saturado de emociones violentas y sintiendo aproximarse el fin, estaba cada vez más sumido en ese visionario estupor que precede siempre a la hora fatal, voluntariamente aceptada. Un fisiólogo hubiera podido estudiar en él los síntomas crecientes de esa absorción febril, conocida y clasificada por la ciencia, y que es respecto del padecimiento lo que la voluptuosidad respecto del placer. También la desesperación tiene su éxtasis, y ese era el éxtasis de Mario.
asistía a todo lo que allí pasaba, como si lo contemplase desde afuera. Según hemos dicho antes, las cosas que sucedían a su vista se le figuraban lejanas. Aunque distinguía el conjunto, no percibía los pormenores. Veía a los que iban y venían al través de un inmenso resplandor. Las voces llegaban a él como si saliesen del fondo de un abismo. Esto, sin embargo, le conmovió. Había en aquella escena algo que penetró hasta él y le despertó. Su única idea era morir, y no quería distraerse de ella un solo instante. Pero comprendió en su sonambulismo fúnebre que por el mero hecho de perderse no le estaba vedado salvar alguno. Levantó la voz. Enjolras y Combeferre tienen razón, dijo. Nada de sacrificios inútiles. Opino como ellos, y hay que darse prisa. Lo que Combeferre os ha dicho no admite réplica. Entre vosotros se cuentan algunos que tienen familias, madres, hermanas, esposas, hijos. Salgan pues de las filas. Nadie se movió. Salgan de las filas los hombres casados y los que son el sostén de sus familias, repitió Mario. Su autoridad era grande, pues si bien se consideraba a Enjolras como jefe de la barricada, mirábase a Mario como su salvador. Lo mando, gritó Enjolras. Os lo ruego, dijo Mario. Entonces, conmovidos por el discurso de Combeferre, por la orden de Enjolras y por la súplica de Mario, aquellos hombres heroicos empezaron a denunciarse. Cierto, decía un joven a un hombre ya formado, tú eres padre de familia, márchate. A ti es a quien te toca irse, respondía aquel hombre, pues mantienes a tus dos hermanas. Empeñóse una lucha inaudita, no queriendo ninguno dejarse poner a la puerta del sepulcro. Despachemos, dijo Combeferre. Dentro de un cuarto de hora ya no será tiempo. Ciudadanos, prosiguió Enjolras, reina aquí la república, y con ella el sufragio universal. Designad vosotros mismos las personas que hayan de marcharse. Se obedeció esta orden. Al cabo de algunos minutos fueron designados 5 por unanimidad y salieron de las filas. Son 5, exclamó Mario. No había más que 4 uniformes. Bueno, dijeron los 5, es preciso que se quede uno. Y empezó de nuevo el generoso certamen, buscando cada cual razones para no marcharse y para convencer a los demás de que debían hacerlo. Tú tienes una esposa que te ama. Tú tienes a tu anciana madre. Tú no tienes ni padre ni madre. ¿Qué va a ser de tus hermanitos? Tú eres el padre de 5 hijos. Tú tienes derecho a vivir, pues solo cuentas 17 años. Morirías demasiado pronto. Las grandes barricadas revolucionarias eran centros de heroísmo. Lo inverosímil parecía allí sencillo, y aquellos hombres no se admiraban unos de otros. Despachad, repitió Courfeyrac. Desde los grupos gritaron a Mario. Designad vos el que deba quedarse. Sí, dijeron los 5, elegid y obedeceremos. Mario no se creía ya capaz de emoción, y sin embargo, a la idea de elegir un hombre para la muerte, toda su sangre refluyó hacia el corazón. Se hubiera puesto pálido si le hubiera sido aún posible palidecer. Dirigióse a los 5 que le aguardaban con la sonrisa en los labios, y cada cual, brillando en sus ojos esa gran llama que se ve en el fondo de la historia en las Termópilas, le gritaba: ¡Yo! 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 Mario los contó, como estúpido. No había remedio. Eran 5. Luego fijó la vista en los 4 uniformes. En aquel instante el 5.º uniforme cayó como si lo arrojasen del cielo sobre los otros 4. El 5.º hombre se había salvado. Mario alzó los ojos y conoció al señor Fauchelevent. Juan Valjean acababa de entrar en la barricada. Sea en virtud de aviso recibido, sea por instinto, sea debido a la casualidad, llegaba por la callejuela de Mondetour
y gracias a su uniforme de guardia nacional nadie le había puesto obstáculo. El centinela que los insurrectos apostaron en la calle de Montour no creyó deber dar la señal de alarma, tratándose de un guardia nacional solo. Dejóle internarse en la calle, diciendo para sí: probablemente es un refuerzo, y cuando turbio corra, un prisionero. El momento era demasiado grave para que el centinela pudiera distraerse de su deber y separarse de su puesto de observación. Al entrar Valjean en el reducto, nadie advirtió en él, pues todos los ojos estaban fijos en los 5 individuos elegidos y en los 4 uniformes. Juan Valjean había visto y oído todo, y despojándose silenciosamente de su uniforme, lo arrojó según queda relatado. La emoción fue indescriptible. ¿Quién es ese hombre?, preguntó Bossuet. Un hombre que salva a los demás, contestó Combeferre. Mario añadió con voz grave: le conozco. No se necesitaba de más fianza. Enjolras se volvió a Juan Valjean. Bienvenido seáis, ciudadano, y añadió: supongo que sabréis que vamos a morir. Juan Valjean, sin responder, ayudó al insurrecto, a quien acababa de salvar, a vestirse el uniforme. Fin del capítulo 4. Los Miserables, de Víctor Hugo. Tomo 5. Capítulo 5 del libro primero. Donde se dirá el horizonte que se descubre de lo alto de la barricada. La situación de todos en aquella hora fatal y en aquel sitio inexorable tenía por resultante y por vértice la suprema melancolía de Enjolras. Enjolras reunía en su persona la plenitud de la revolución, y sin embargo era tan incompleto como lo absoluto puede serlo. Tenía demasiado de Saint-Just y no lo bastante de Anacarsis Cloth. Sin embargo, en la sociedad de los amigos del ABC, su espíritu había acabado por experimentar la influencia de las ideas de Combeferre. Hacía algún tiempo que, saliendo poco a poco de la forma estrecha del dogma, cedía el empuje del progreso, llegando a aceptar, como evolución definitiva y magnífica, la transformación de la gran República Francesa en inmensa República humana. En cuanto a los medios inmediatos, dada una situación violenta, queríalos también violentos. En esta parte no había variado, y permanecía fiel a la escuela épica y formidable, que se resume en este número 93. Enjolras estaba de pie en la escalera de adoquines, con un codo apoyado en el cañón de su carabina. Meditaba y de vez en cuando se estremecía, como si sintiese pasar un hálito misterioso. En los parajes que visita la muerte suelen notarse estos efectos de los antiguos trípodes. De sus pupilas, que reflejaban la mirada interior, salían como especie de llamas comprimidas. De repente levantó la cabeza. Sus cabellos rubios cayeron hacia atrás como los del ángel sobre el carro sombrío de estrellas y semejantes a la melena de un león erizada en forma de aureola resplandeciente. Enjolras habló así: ciudadanos, ¿os representáis el porvenir? Las calles de las ciudades inundadas de luz, ramas verdes en los umbrales, las naciones hermanas, los hombres justos, los ancianos bendiciendo a los niños, lo pasado amando a lo presente, los pensadores en completa libertad, los creyentes iguales entre sí. Por religión el cielo, por sacerdote a Dios. La conciencia humana convertida en altar, extinguido el odio, la fraternidad del taller y de la escuela, por penalidad y por recompensa la notoriedad, el trabajo, el derecho, la paz de todos, no más sangre vertida, no más guerras, las madres dichosas. El primer paso es sojuzgar la materia, el segundo, realizar el ideal. Reflexionad en lo que ha hecho ya el progreso. En otro tiempo las primeras razas humanas veían con terror
pasar ante sus ojos la hidra que soplaba sobre las aguas, el dragón que vomitaba fuego, el grifo, monstruo del aire, que volaba con las alas de un águila y las garras de un tigre, espantosas fieras colocadas por cima del hombre. Sin embargo, el hombre ha tendido sus redes, las redes sagradas de la inteligencia, y ha acabado por coger en ellas a los monstruos. Hemos domado la hidra y le hemos dado el nombre de vapor. Hemos domado el dragón, llamándole locomotora. Estamos a punto de domar el grifo, pues ya ha caído en nuestras manos y hemos cambiado su nombre en el de globo. El día en que esta obra de Prometeo se concluya, unciendo el hombre definitivamente al carro de su voluntad la triple quimera antigua, la hidra, el dragón y el grifo, ese día será dueño del agua, del fuego y del aire, y vendrá a ser para el resto de la creación animada lo que para él eran en otro tiempo los dioses mitológicos. Valor y adelante. ¿A dónde vamos, ciudadanos? A la ciencia convertida en gobierno, a la fuerza de las cosas erigida en única fuerza pública, a la ley natural con su sanción y su penalidad en sí misma y promulgada por la evidencia, a una alborada de verdad que corresponda al nacer del día. Caminamos a la unión de los pueblos, caminamos a la unidad del hombre. No más ficciones, no más parásitos. Lo real gobernado por lo verdadero, tal es el fin. La civilización celebrará sus juntas en medio de Europa y luego en el centro de los continentes, en un gran parlamento de la inteligencia. Hase visto ya algo parecido a esto. Los anfictiones tenían 10 juntas al año, una en Delfos, mansión de los dioses, otra en las Termópilas, mansión de los héroes. Europa tendrá sus anfictiones y el globo los tendrá también a su vez. Francia lleva dentro de sí este porvenir sublime. Es la gestación del siglo XIX. Lo que bosquejó Grecia merece ser terminado por Francia. Escúchame, Feuilly, valiente obrero, hombre del pueblo, hombre de los pueblos. Te venero. Sí, tú ves con claridad las futuras edades. Sí, tienes razón. Carecías de padre y madre, Feuilly, y has adoptado por madre la humanidad y por padre el derecho. Vas a morir aquí, esto es triunfar. Ciudadanos, suceda hoy lo que quiera, venzamos o seamos vencidos, vamos a hacer una revolución. Así como los incendios iluminan toda una ciudad, las revoluciones iluminan a todo el género humano. ¿Y qué revolución haremos? Acabo de decirlo, la de la verdad. Bajo el punto de vista político, no hay más que un principio, la soberanía del hombre sobre sí mismo. Esta soberanía del yo sobre el yo se llama libertad. Desde que 2 o más de estas soberanías se asocian, empieza el Estado. Pero en esta asociación no hay abdicación. Cada soberanía concede cierta parte de sí misma para formar el derecho común, parte que es igual para todos. Esta identidad de concesiones hechas por los individuos en beneficio de todos se llama igualdad. El derecho común no es más que la protección de todos, irradiando sobre el derecho de cada individuo. Esta protección se llama fraternidad. El punto de intersección de todas estas soberanías que se agregan es lo que recibe el nombre de sociedad. Siendo esta intersección una unión, el punto en que se verifica es un nudo. De ahí lo que se denomina vínculo social. Algunos dicen contrato social, y viene a ser lo mismo, por cuanto la palabra contrato se forma etimológicamente con la idea de vínculo. Entendámonos acerca de la igualdad, pues al paso que la libertad es la cima, la igualdad es la base. La igualdad, ciudadanos, no significa toda la vegetación a nivel, una sociedad de matas grandes y de encinas pequeñas, un conjunto de envidiosos hostilizándose. Civilmente, la igualdad significa el camino abierto a todas las aptitudes,
políticamente el mismo peso para todos los votos, religiosamente el mismo derecho para todas las conciencias. La igualdad tiene su órgano, y este órgano es la instrucción gratuita y obligatoria, el derecho al alfabeto. Por ahí se debe empezar. La escuela primaria impuesta a todos, la escuela secundaria ofrecida a todos, tal es la ley. De la escuela idéntica sale la sociedad igual. Sí, enseñanza, luz, luz. De la luz emana todo, y todo vuelve a ella. Ciudadanos, el siglo XIX es grande, pero el siglo XX será dichoso. Entonces no habrá nada que se parezca a la antigua historia. No habrá que temer, como hoy, una conquista, una invasión, una usurpación, una rivalidad de naciones a mano armada, una interrupción de civilización por un casamiento de reyes. No habrá que temer un nacimiento de las tiranías hereditarias, un reparto de pueblos acordado en congresos, una desmembración por hundimiento de dinastía, un combate de dos religiones al encontrarse frente a frente. No habrá ya que temer el hambre, la explotación, la prostitución por miseria, la miseria por falta de trabajo, el cadalso, la cuchilla, las batallas y todos estos latrocinios del acaso en la selva de los acontecimientos. Casi pudiera decir que no habrá ya acontecimientos, reinará la dicha. El género humano cumplirá su ley, como el globo terrestre cumple la suya. La armonía entre el alma y el astro se restablecerá. El alma gravitará en torno de la verdad, como el astro en torno de la luz. Amigos, la hora en que estamos y en que os hablo es una hora sombría, pero tales son las terribles condiciones de la conquista del porvenir. Una revolución es un peaje. Oh, el género humano será libertado, sacado de su postración, consolado. Se lo afirmamos desde esta barricada. ¿De dónde saldrá el grito de amor sino de lo alto del sacrificio? Oh, hermanos míos, aquí está el vínculo de unión de los que piensan y de los que padecen. Esta barricada no está hecha ni de adoquines, ni de vigas, ni de hierro viejo. Está hecha de dos montones, uno de ideas, otro de dolores. La miseria encuentra en ella a lo ideal. El día se abraza con la noche y le dice: voy a morir contigo y tú vas a renacer conmigo. Del estrecho abrazo de todas las aflicciones brota la fe. Los padecimientos traen aquí su agonía y las ideas su inmortalidad. Esta agonía y esta inmortalidad van a mezclarse y a componer nuestra muerte. Hermanos, el que muere aquí muere en la irradiación del porvenir, y nosotros bajamos a una tumba iluminada por la aurora. Enjolras se detuvo. Era más bien una interrupción que el fin de su discurso. Sus labios seguían moviéndose en silencio, como si continuase hablando consigo mismo, y sus compañeros, atentos y ansiosos de recoger aquellas palabras, no apartaban de él la vista. No hubo aplausos, pero se habló en voz baja mucho tiempo. La palabra es aire, y el estremecimiento de las inteligencias se parece al estremecimiento de las hojas. Fin del capítulo 5. Los Miserables, de Víctor Hugo. Tomo 5. Capítulo 6 del libro primero. Mario esquivo y Javert lacónico. Digamos lo que pasaba en el pensamiento de Mario. Téngase presente el estado de su alma. Como acabamos de indicar, para él todo se había reducido a visión. Sus ideas estaban confusas. Mario, repitámoslo, se hallaba bajo la sombra de las grandes salas tenebrosas, abiertas sobre los agonizantes. Sentía que había penetrado en él el sepulcro, y parecíale que estaba al otro lado de la barrera, no viendo ya las caras de los vivos, sino con los ojos de un muerto. ¿Cómo y por qué se encontraba allí el señor Fauchelevent? ¿Qué iba a hacer a la barricada? Mario no trató de averiguar nada de esto,
pues siendo propio de nuestra desesperación extenderse a cuanto nos rodea, hallaba lógico que todos fuesen a morir a aquel sitio. Pensó, no obstante, en Cosette con indecible angustia. Por lo demás, el señor Fauchelevent no le habló, ni aun le miró, y hasta pareció no haber oído cuando Mario, levantando la voz, dijo: le conozco. Esta actitud del señor Fauchelevent aliviaba a Mario de un gran peso, y aun diríamos que le agradaba, si tratándose de tales impresiones pudiera emplearse esta palabra. Habíase sentido siempre incapaz de hablar a aquel hombre enigmático, que era para él a la vez equívoco e imponente. Además, hacía mucho tiempo que no le había visto, lo cual, unido a la índole tímida y reservada de Mario, aumentaba más todavía su retraimiento. Los 5 hombres designados salieron de la barricada por la callejuela de Montaut, perfectamente disfrazados de guardias nacionales. Uno de ellos se fue llorando. Todos, antes de partir, dieron un abrazo de despedida a los que se quedaban. Cuando aquellos 5 hombres devueltos a la vida se marcharon, Enjolras pensó en el sentenciado a muerte y entró en la sala baja. Javert, atado al poste, parecía meditabundo. ¿Quieres algo?, le preguntó Enjolras. Javert contestó: ¿cuándo me matáis? Aguarda. En este momento necesitamos todos nuestros cartuchos. Entonces, dadme de beber, dijo Javert. Enjolras le presentó un vaso de agua, y como Javert estaba atado, le ayudó a beber. ¿Quieres algo más?, preguntó de nuevo Enjolras. Estoy mal en este poste, respondió Javert. Habéis tenido alma para dejarme pasar aquí la noche. Atadme como más os plazca, pero se me figura no habrá inconveniente en que se me tienda como a ese otro sobre una mesa. Y con un movimiento de cabeza indicaba el cadáver del señor Mabeuf. Se recordará que en el fondo de la sala había una mesa grande, donde se habían fundido balas y hecho cartuchos. Ahora bien, empleada toda la pólvora y hechos todos los cartuchos, aquella mesa estaba libre. Por orden de Enjolras, 4 insurrectos desataron a Javert del poste, teniendo otro, mientras tanto, una bayoneta apoyada en su pecho. Le dejaron las manos atadas atrás, le sujetaron los pies con una cuerda delgada pero fuerte, de modo que pudiera dar pasos de 15 pulgadas, como se hace con los que van a subir al cadalso, y se le condujo hasta la mesa del fondo, teniéndole allí y atándole perfectamente por la mitad del cuerpo. Para mayor seguridad, mediante una cuerda fijada al cuello, se añadió al sistema de ligaduras que le ponía en la imposibilidad de evadirse esa especie de lazo llamado en las cárceles gamarra, que partiendo de la nuca se bifurca en el estómago y llega a las manos después de haber pasado por entre las piernas. Mientras amarraban a Javert, un hombre, en el umbral de la puerta, le consideraba con singular atención. La sombra que formaba aquel hombre hizo volver la cabeza a Javert. Alzó los ojos y conoció a Juan Valjean. Sin el menor estremecimiento, los bajó de nuevo con altivez y se limitó a decir: es natural. Fin del capítulo 6. Los Miserables, de Víctor Hugo. Tomo 5. Capítulo 7 del libro primero. De cómo la situación se fue agravando. El día adelantaba rápidamente, pero las ventanas y las puertas permanecían cerradas. Era la aurora, no el despertar. Las tropas, como hemos dicho, habían desocupado la extremidad de la calle de la Chanvrerie, que a la sazón parecía libre y que brindaba al transeúnte con una tranquilidad siniestra. La calle de San Dionisio estaba muda, como el paseo de los esfinges en Tebas. Ni un solo ser viviente se veía en las encrucijadas que blanqueaba un reflejo de sol. Nada hay tan lúgubre como esa claridad de las calles desiertas. Aunque no se divisaba a nadie, en cambio se oía:
Notábase a cierta distancia un movimiento misterioso. Era evidente que el instante crítico iba a llegar. Como la víspera por la noche, los centinelas se replegaban, pero esta vez no quedó ninguno. La barricada estaba más fuerte que en el primer ataque, y desde la partida de los 5 se la habían levantado más aún. Enjolras, por aviso del centinela a quien tocó observar los mercados, temeroso de ser sorprendido por aquella parte, adoptó una resolución grave. Mandó hacer otra barricada en la pequeña bocacalle de la de Montour, que había permanecido libre hasta entonces. Para esto fue preciso desempedrar algunas varas más de calle. De este modo, la barricada, tapiada en 3 calles, la de la Chanvrerie por delante, la del Cisne y la pequeña Truanderie a la izquierda, y la de Montour a la derecha, era casi inexpugnable. Aunque en verdad constituía en fatal encierro. Tenía 3 frentes, pero ninguna salida. Fortaleza y ratonera al mismo tiempo, dijo riéndose Courfeyrac. Enjolras mandó hacinar junto a la puerta de la taberna unos 30 adoquines que se habían arrancado de más, decía Bossuet. El silencio era tan profundo, por el lado de donde debía venir el ataque, que Enjolras hizo que cada cual ocupase de nuevo su respectivo puesto. Distribuyóse a todos una ración de aguardiente. Nada hay más curioso que una barricada preparándose a recibir el asalto. Cada cual elige su sitio como en el teatro. Se recuestan, apoyan los codos, se respaldan y hasta algunos forman sillones con los adoquines. Si la esquina de una pared incomoda, todos se alejan de ella. Si sobresale un ángulo protector, a él se acogen. Los zurdos hacen buena obra, pues ocupan los sitios que molestan a los demás. Muchos se disponen a combatir sentados, queriendo estar cómodos para matar y para morir. En la funesta guerra de junio de 1848, un insurrecto que tenía una puntería terrible y que hacía fuego desde una azotea, había dispuesto que le llevasen un sillón a la Voltaire, y en él murió de un casco de metralla. En cuanto el jefe manda el zafarrancho de combate, todos los movimientos desordenados cesan. No más empellones, no más corrillos, no más apartes. Todo lo que bulle en los ánimos converge y se cambia en ansiedad, esperando la embestida. Antes del peligro, una barricada es el caos. En el peligro es la disciplina. Del peligro nace el orden. Desde que Enjolras tomó su carabina de 2 cañones y se situó en una especie de almena que se había reservado, todos callaron. Oyóse un ruido de golpes secos resonar confusamente en toda la extensión de la barricada. Era que se montaban los fusiles. Por lo demás, reinaba allí más grandeza de ánimo, más confianza que nunca. El exceso del sacrificio fortalece. No tenían ya esperanza, pero les quedaba la desesperación. La desesperación, última arma que a veces da la victoria. Virgilio lo ha dicho. Los recursos supremos emanan de las resoluciones extremas. Embarcarse en la muerte suele ser a veces el medio de evitar el naufragio, y la tapa del ataúd se convierte en este caso en tabla de salvación. Como la víspera por la noche, la atención de todos se dirigía, y casi pudiera decirse que se apoyaba en la extremidad de la calle, ahora clara y visible. No aguardaron mucho tiempo. El movimiento empezó a oírse distintamente por el lado de Saint-Leu, aunque no se parecía al del primer ataque. Esta vez, el crujido de las cadenas, el alarmante rumor de una masa, la trepidación del bronce al saltar sobre el empedrado, especie de ruido solemne, anunciaron que se aproximaba alguna siniestra armazón de hierro. Estremeciéronse las entrañas de aquellas antiguas y tranquilas calles, abiertas y construidas para la fecunda circulación de los intereses y de las ideas, y no para que rodasen por ellas con monstruoso estrépito los carros de guerra.
La fijeza con que las pupilas de todos los combatientes se clavaban en el extremo de la calle tomó una expresión feroz. Apareció una pieza de artillería. Los artilleros la conducían, colocada ya sobre las muñoneras y sin el avant-train. 2 de aquellos iban junto a la fuste, 4 empujaban las ruedas y otros seguían con el arcón. Veíase humear la mecha encendida. ¡Fuego! Gritó Enjolras. Toda la barricada hizo fuego y la detonación fue espantosa. Una tempestad de humo envolvió y oscureció la pieza de artillería y los hombres. Después de algunos instantes se disipó la nube y el cañón y los hombres reaparecieron. Los artilleros acababan de colocarlo enfrente de la barricada, con lentitud, en toda regla, sin precipitación de ningún género. No había ni uno herido. Enseguida el jefe, apoyándose en la culata para elevar el tiro, se puso a apuntar el cañón con la gravedad de un astrónomo que asesta el anteojo. ¡Bravo por los artilleros! Gritó Bossuet, y toda la barricada aplaudió. Un momento después, la pieza, perfectamente situada en medio de la calle, como si dijéramos a caballo sobre el arroyo, estaba ya en batería. Abríase ante la barricada una formidable boca. Bien, bien, dijo Courfeyrac. Aquí viene lo gordo. Después del papirotazo, la puñada. El ejército extiende su garra hacia nosotros. La barricada va a sentirse sacudir seriamente. Los fusiles no hacen más que tantear. El cañón coge. Es una pieza de A8, del método moderno y de bronce, añadió Combeferre. Esa clase de piezas, por poco que se exceda de la proporción de 10 partes de estaño en 100 de cobre, están expuestas a reventar. El exceso de estaño las ablanda demasiado, y entonces se forman escarabajos en el oído. Para evitar esto y poder forzar la carga, tal vez convendría volver al procedimiento del siglo XIV y circuir exteriormente la pieza con un sistema de anillos de acero sin soldadura, desde la culata hasta los muñones. Entretanto, se remedia ese defecto del mejor modo posible. Para conocer dónde están los escarabajos del oído de un cañón, se hace uso de la sonda, si bien es preferible emplear la estrella móvil de Gribeauval. En el siglo XVI, observó Bossuet, se rayaban los cañones. Sí, contestó Combeferre, eso aumenta la potencia balística, pero disminuye la precisión del tiro. En el tiro a corta distancia, la trayectoria no tiene la tensión debida, y exagerándose la parábola, el camino del proyectil no es bastante rectilíneo para poder herir los objetos intermedios, a pesar de ser una necesidad del combate, cuya importancia crece con la cercanía del enemigo y la precipitación de los disparos. Esta falta de tensión de la curva del proyectil de los cañones rayados del siglo XVI consistía en lo escaso de la carga, y las cargas pequeñas, en las máquinas de que hablamos, son una exigencia de las necesidades balísticas, tales por ejemplo como la conservación de los afustes. En suma, el cañón, ese déspota, no puede todo lo que quiere. La fuerza es una gran debilidad. Una bala de cañón no anda más que 600 leguas por hora. La luz recorre 70.000 en un minuto. Tanta es la superioridad de Jesucristo sobre Napoleón. Volved a cargar, dijo Enjolras. ¿Cómo iba a recibir la armazón de la barricada el embate de la artillería? ¿Abrirían brecha las balas? Esta era la cuestión. Mientras que los insurrectos cargaban de nuevo sus fusiles, los artilleros hacían lo propio con el cañón. La ansiedad era profunda en el reducto. Salió el tiro y sonó la detonación. ¡Presente!, gritó una voz con alegría. Y al mismo tiempo que la bala dio contra la barricada, vióse a Gavroche lanzarse dentro. Llegaba por el lado de la calle del Cisne y había andado listo en saltar la barricada accesoria que estaba enfrente del laberinto de la pequeña Truanderie. Gavroche produjo en la barricada más efecto que la bala. Habíase perdido ésta en los escombros,
logrando a lo sumo romper una rueda del ómnibus y acabar con la carreta vieja de Anceau. Los de la barricada, al ver esto, se echaron a reír. Continuad, dijo Bossuet a los artilleros. Fin del capítulo 7. Los Miserables, de Víctor Hugo. Tomo 5. Capítulo 8 del libro primero. La cosa se va poniendo seria. Todos cercaron a Gavroche, pero Mario, sin darle tiempo para contar nada, le tomó aparte y estremeciéndose le dijo: ¿Qué vienes a hacer aquí? Toma, le respondió el pilluelo. ¿Y vos? Y miró fijamente a Mario, con su descaro épico. Sus dos ojos se agrandaban por efecto de la arrogante lucidez que despedían las órbitas. Mario prosiguió con severo acento: ¿Quién te ha dicho que volvieras? Supongo que habrás entregado mi carta. No dejaba de escocerle algo a Gavroche lo pasado con aquella carta, pues con la prisa de volver a la barricada, más bien que entregarla, lo que hizo fue deshacerse de ella. No podía menos de decir en sus adentros que la había confiado con sobrada ligereza a aquel desconocido, cuyo rostro no logró siquiera distinguir, a pesar de tener descubierta la cabeza. En una palabra, reprendíase interiormente y temía los cargos que Mario pudiera dirigirle. Para salir del apuro, eligió el medio más sencillo, que fue el de mentir abominablemente. Ciudadano, entregué la carta al portero. La señora dormía y se la darán en cuanto despierte. Mario, al enviar aquella carta, se había propuesto dos cosas: despedirse de Cosette y salvar a Gavroche. Tuvo que contentarse con la mitad de lo que quería. El envío de su carta y la presencia del señor Fauchelevent en la barricada ofrecían cierta correlación que no dejó de presentarse a su espíritu, y dijo a Gavroche, mostrándole a aquel: ¿Conoces a ese hombre? No, contestó Gavroche. En efecto, según acabamos de recordarlo, no había visto a Juan Valjean sino de noche. Las confusas y débiles conjeturas que habían principiado a formarse en el espíritu de Mario se disiparon. ¿Acaso conocía él las opiniones del señor Fauchelevent? Muy bien podía ser republicano, y de ahí su presencia en el sitio del combate. Gavroche estaba ya al otro extremo de la barricada gritando: ¡Mi fusil! Courfeyrac mandó que se lo entregasen. Gavroche advirtió a los camaradas, así los llamaba, que el bloqueo de la barricada era cosa hecha, que a él le había costado mucho trabajo el llegar. Un batallón de línea, cuyos pabellones estaban en la pequeña Truanderie, tenía ocupadas la salida de la calle del Cisne, y por el lado opuesto, la guardia municipal se había apostado en la calle de Predicadores. Enfrente estaba el grueso del ejército. Cuando hubo dado estas noticias, añadió Gavroche: os autorizo para que los zurréis de lo lindo. Entre tanto, Enjolras, desde su almena, con el oído atento espiaba. Los sitiadores, poco contentos sin duda de su cañón, no le habían vuelto a hacer funcionar. Una compañía de infantería de línea ocupó la extremidad de la calle, detrás de la pieza. Los soldados desempedraban la calzada y construían allí con los adoquines una pared baja, especie de parapeto, que apenas excedía de 18 pulgadas de altura y daba frente a la barricada. En el ángulo izquierdo de este parapeto se veía la cabeza de un batallón de las afueras, formado en columna cerrada en la calle de San Dionisio. Enjolras, desde su atalaya, creyó percibir ese ruido particular que se hace al sacar del arcón las cajas de metralla, y vio al jefe cambiar la puntería e inclinar ligeramente la boca del cañón a la izquierda. Después, los artilleros se pusieron a cargar la pieza. El jefe mismo cogió el botafuego y lo acercó al oído. «¡Bajad la cabeza!», gritó Enjolras. «¡Todos de rodillas en la barricada!». Los insurrectos, esparcidos delante de la taberna y que habían dejado su puesto de combate a la llegada de Gavroche,
corrieron en pelotón á la barricada, pero aún no se había ejecutado la orden de enjolras cuando se oyó el tiro con ese ronquido terrible de las descargas de metralla. Lo era efectivamente. La carga había sido dirigida á la cortadura del reducto, rebotando contra la pared, y de este espantoso rebote resultaron 2 muertos y 3 heridos. Continuando así, la barricada sería pronto destruida. La metralla se abría ancha calle. Hubo un rumor de consternación. Impidamos á lo menos el segundo metrallazo, dijo Enjolras, y bajando la carabina apuntó al jefe que en aquel momento, inclinado sobre la culata del cañón, rectificaba y fijaba definitivamente la puntería. El jefe era un guapo sargento de artillería, joven, rubio, de rostro apacible, con ese aire inteligente propio del arma predestinada y tremenda, que a fuerza de perfeccionarse en el horror debe concluir por matar la guerra. Combeferre, de pie junto a Enjolras, consideraba a aquel joven. Qué lástima, dijo, qué horrible cosa son estas carnicerías. Por fin, cuando ya no haya reyes, no habrá guerras. Enjolras, tú apuntas a ese sargento, pero no le miras. Figúrate un hermoso joven. Que es intrépido no cabe duda, se le ve que piensa. Son muy instruidos esos artilleros. Tendrá padre, madre, familia. Amará, probablemente. Representa a lo sumo 25 años. Pudiera ser tu hermano. Lo es, dijo Enjolras. Sí, prosiguió Combeferre, y también mío. No le matemos, pues. Déjame, lo que es preciso es preciso. Y una lágrima rodó lentamente por la mejilla de mármol de Enjolras. Al mismo tiempo, oprimió el gatillo de su carabina y salió el tiro. El artillero giró 2 veces sobre sí mismo, tendidos los brazos y levantada la cabeza como para aspirar el aire. Después cayó de costado sobre la pieza sin volver a moverse. Salíale de la espalda un arroyo de sangre. La bala le había atravesado el pecho de parte a parte. Estaba muerto. Fue menester llevarle de allí y poner a otro en su lugar, con lo que se ganaban en efecto algunos minutos. Fin del capítulo 8.